9 de la mañana, 22 minutos. Les proponemos volver a abordar el tema del suicidio en este programa, un flagelo que afecta a nuestro país, especialmente a los jóvenes, porque viene creciendo en esta franja etaria. ¿Por qué el duelo por suicidio es diferente? ¿Qué papel juegan las familias en la prevención? ¿Cómo se debe abordar a los supervivientes, a los familiares, después de vivir un hecho de suicidio de un ser querido? Bueno, todo esto lo vamos a hablar con Cristina Blanco, doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad del País Vasco y presidenta de la Asociación Vasca de Suicidología, AIDATU. Bienvenida, Cristina. Muchísimas gracias. ¿Qué la trae a Uruguay, primero que nada, en el marco de qué trabajo? Bueno, estoy en Uruguay y desde luego es mi primera visita y estoy muy agradecida a quienes me han invitado, que son el Grupo de Comprensión y Prevención del Suicidio de la Universidad de la República, que me han invitado pues, muy amablemente a un seminario que se va a producir mañana a las 9:30 en la Facultad de Ciencias Sociales. Y en ese contexto vengo también para trabajar en proyectos de investigación, en fin, para afianzar redes. Hay una cuestión y pregunta que surge, ¿no?, a partir de todo esto, y es ¿por qué el duelo por suicidio es diferente a tal vez una pérdida de un familiar, de una pareja, de un hijo? Sí. El duelo es muy diferente cuando alguien fallece por suicidio en relación a muertes por otras causas. ¿Por qué? Bueno, la ausencia es la misma, es decir, falta la persona querida y eso es lo mismo sea cual sea la causa, ¿no? Sin embargo, cuando estamos hablando de suicidio se añaden algunos componentes que obstaculizan la resolución de ese duelo y que son la culpa, el sentimiento de culpa que no está presente en otros fallecimientos. ¿El no haberlo podido evitar, por ejemplo? Exactamente. Siempre te queda la duda de si podías haber hecho algo. No solamente te queda a ti la duda, sino que esa duda la ves en el de enfrente, que es otra de las dimensiones que no tienen otras muertes. ¿La sociedad culpabiliza al entorno de la persona que comete suicidio? Pues no sé si culpabiliza, pero tú sientes que te culpabilizan, ¿eh? Y luego está otro componente que no está en otros duelos, es la soledad social. La muerte no solamente física de la persona querida, sino también la muerte social. Al fallecido o fallecida no se le vuelve a nombrar. Hay miedo. Unas veces, te dicen es por no hacerte daño, por no recordarte la situación, pero los supervivientes queremos, suplicamos, pedimos que se nos nombre al ser querido, porque es una muerte social verdaderamente, también que hace el duelo bastante insoportable. Realmente, en ese sentido, porque había un pasaje allí en la información que nos aportaba la producción, ¿pasa hasta que la gente cruza a la vereda de enfrente para no tener ese diálogo incómodo? ¿O ese pésame incómodo con es incómodo, esa es la palabra. No hay un acercamiento. O sea, en otros duelos tienes la gente te arropa, ¿no? Hay un arropamiento social, un duelo en cierto modo compartido, ¿no? La gente te entiende, te arropa, te consuela. Esto en el duelo, en la muerte por suicidio, esto no sucede. Más bien al contrario. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. Porque el suicidio se calla, se oculta, muchas veces por los propios familiares, ¿eh? Entonces, claro, ante una situación a la que no estamos acostumbrados a saber responder, pues no sabemos responder. Y pasa lo que pasa, que hay, pues efectivamente hay personas que cruzan de acera, hay otras que te cambian de tema rápidamente. No hablemos de eso. Cuando tú quieres hablar, Yo recuerdo una anécdota en donde había otra viuda, ¿no?, que hablaba de su marido que había fallecido por cáncer y hablaba de él, ¿no? Bueno, yo también quería hablar, pero cambiaba de tema, ¿no? Entonces, realmente es muy doloroso, doloroso. Nos contás todo esto porque lo has estudiado, pero también porque, has sido protagonista de esa situación. Para no quedarnos en lo que yo personalmente siento que nos quedamos, que
culpabilizarnos entre nosotros, pero sin saber mucho qué hacer. En Uruguay, donde esto es un flagelo muy marcado, ¿no? Nos culpamos de no estar atentos, de ayudar a un compañero, cuando muchas veces es difícil. Si es que el suicidio está vinculado a una depresión, ¿no? A una patología mental, es muy difícil a veces, acá decimos entrarle, ¿no? Hacerle llegar, porque uno tiene una visión de la vida realmente diferente. Me ha pasado con seres muy queridos que pasan por malos momentos que lo que uno le puede decir llega hasta un punto, ¿no? No podés sacar a la otra persona. Reitero, es mi experiencia personal. Para no quedarnos solo en eso, ¿qué roles tienen que jugar los estados en los planes, en las estrategias que muchas veces existen, pero se quedan cortos porque no tienen los recursos, no existen campañas que efectivamente lleguen a movilizar, a habilitar todas las redes que se precisan? ¿Qué se requiere por parte de las autoridades? Por parte de las autoridades lo primero que creo que deberían hacer es atender a la sociedad civil, que en muchos casos va muy por delante de las autoridades y de las instituciones. En este caso, yo hablo de España, que es lo que sé, hay muchas asociaciones ya de supervivientes, asociaciones de profesionales también, que están luchando por la prevención del suicidio, están peleando por que el gobierno o las instituciones autonómicas, en nuestro caso, elaboren planes específicos de prevención del suicidio, pero no solo de prevención, sino también de intervención en crisis y de posvención, que es la atención a los supervivientes. Y en este sentido, los supervivientes lo que tenemos que, lo que podemos hacer es visibilizar este problema y que las autoridades pongan a disposición de los supervivientes una atención especializada. No nos vale con una atención al duelo, que tampoco existe, pero bueno, no existe en plan institucional. Pensemos que, por ejemplo, en las facultades de psicología en España no se aborda la conducta suicida. No se aborda la conducta suicida, no se aborda el duelo por suicidio. Es un duelo genérico que muchas veces pues, no te llega, esa atención no te llega. Entonces, tenemos que visibilizar los supervivientes para que las autoridades y también la sociedad vea que esto está sucediendo y transmitir a la sociedad esas formas de abordar a la gente que está en duelo, las formas menos dolorosas, no el silencio, no el volver, el cambiar de acera, que a decir verdad, no estamos hablando de culpabilizar, no, evidentemente no hemos aprendido a abordar esas situaciones. Aprendamos, enseñemos, digamos a la gente lo que nosotros necesitamos, ¿no? Que es que se nos acerque. No es necesario ni dar consejos, muchas veces es simplemente escuchar y dejar que el superviviente por lo menos exprese su dolor, ¿no? No callarlo, no taponarlo. Muchas veces no, es que igual te hago llorar, tal. No importa. No importa. Es necesario. Es necesario. Y por lo menos que sintamos ese acompañamiento emocional que ahora mismo no tenemos, ¿no? Y a las autoridades, pues, ofrecer sistemas de atención al duelo y por supuesto, planes de prevención y de intervención eficaz. Y que haya recursos, muy importante, que haya recursos, porque mirad, una campaña está muy bien y es necesaria, ¿no? Tenemos una campaña, pide ayuda, si te encuentras mal, perfecto. Pero si después voy a pedir ayuda y no tengo quien me responda. Exactamente. Cristina, y en ese sentido, otro de los temas que me parece bien interesante para poder abordarlo es cuando culpamos a las coyunturas, sea económica, momento, pandemia, terminamos diciendo, bueno, el COVID, el encierro provocó, incrementó la tasa de suicidios o la intención o las conductas suicidas. ¿Esto es así? ¿Tenemos que tener cuidado o es que hay enfermedades mentales que nos están afectando como sociedad? Bueno, identificar el suicidio con una coyuntura concreta es, a mi juicio, muy peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pasa la coyuntura y se acabó. Nosotros tenemos que ver, como sociedad, tenemos que ver la evolución, la curva de muertes por suicidio. Y vemos que efectivamente, y hablando del caso concreto que nos ocupa, que es la pandemia, ha podido, bueno, en Uruguay no lo sé, pero ha podido, en España ha subido muy poco. Sin embargo, hay como una sensación de alarma
de que con la COVID, con la pandemia, bueno, parece ser, y en especial los jóvenes, parece ser que están todos, bueno, como en mucho peligro, ¿no?, de realizar un suicidio. Hay expertos que dicen que se ha incrementado el malestar psicológico. No lo dudo, seguramente sí, pero eso no se ha traducido en un incremento espectacular de muertes por suicidio. Entonces, cuidado también, digo a las instituciones, ¿no?, cuidado con identificar coyunturalmente el suicidio con un hecho concreto, porque en cuanto pase el hecho concreto nos vamos a olvidar. Y además, debido a la emergencia, se pueden tomar medidas que son de eso, de emergencia y de intentar paliar las consecuencias, pero no las causas. Entonces, a mí me parece que es muy importante mirar el suicidio desde un aspecto más estructural, no coyuntural. Vos ponés sobre la mesa también el concepto de la conducta suicida. ¿Qué es la conducta suicida y qué vínculo tiene con efectivamente concretarlo, ¿no? Bueno, los expertos identifican conducta suicida como un proceso en el que una persona está viendo el suicidio, la muerte, el darse muerte a sí mismo como una solución a una situación de mucho dolor y de mucha desesperanza. Tiene que haber los dos elementos, ¿no? Mucho dolor psicológico que puede proceder de muchos factores, y la única salida que se percibe debido a la desesperanza que acompaña a ese dolor es la muerte. Entonces esa conducta suicida se empieza con ideaciones, aunque hay suicidios que se producen de una forma sin pensar, ¿no? Pero normalmente se empieza con ideaciones, de ahí puede pasar, no necesariamente, se puede pasar a tener un plan, y de tener un plan, no necesariamente, pero se puede pasar a una tentativa de suicidio, y a eso se le denomina conducta suicida. ¿Deberíamos tener un sistema más vigilante de signos de conductas suicidas? Sí, ahora hay bastante preocupación, por lo menos hablo de España, ¿no?, de identificar esas señales de alarma, ¿no?, especialmente en los jóvenes. Sí es verdad que nos estamos volcando mucho en los jóvenes para ver esas conductas. Incluso en los centros educativos se está intentando formar al profesorado para identificar esas posibles conductas suicidas y, bueno, derivar, ¿no?, en el caso de necesidad. Cristina, para conocer más de este trabajo, poder leer un poco más, ¿dónde se puede conseguir material, información, también para las familias que han atravesado toda esta situación y que, bueno, ahora se replantean muchos aspectos, ¿no? Sí, bueno, yo ahí tengo que remitirme, estando donde estamos, sin duda ninguna, al grupo de comprensión y prevención del suicidio de la Universidad de la República. Llevan años trabajando, es un grupo multidisciplinar, hay sociólogos, hay psicólogos, hay psiquiatras, entonces, y han producido algunas guías, están produciendo literatura, bueno, pues textos que pueden ayudar y sin duda, bueno, pues yo remitiría ahí. En relación a supervivientes hay un grupo, hay una asociación, Resistiré, que lo preside Yanavi Roig, y yo remitiría a esas dos fuentes de ayuda y de conocimiento, sin duda ninguna, en Uruguay. Gracias. Bueno, Cristina, muchas gracias. Pues de nada, a vosotras por bienvenida, este espacio. Bienvenida a Uruguay. Muchísimas gracias. Cerramos por aquí la entrevista con Cristina Blanco. Ya son las 9 de la mañana, 36 minutos.